En el segundo año después de la muerte de Rómulo, se escogió como rey a un sabino llamado Numa Pompilio. Este gozaba de una elevada reputación por su sabiduría y santidad. Reinó por más de 40 años. Si Rómulo no se considera un personaje histórico, Numa mucho menos. Representa el aspecto religioso del carácter romano, así como Rómulo representa su aspecto guerrero y político. Ambos nombres ilustran la tendencia a asignar las instituciones de un pueblo, que son el lento crecimiento de largo tiempo, al genio creativo de un solo legislador, inclinación que se encuentra en todos los primeros intentos de escritura histórica y que desapareció en tiempos muy modernos con el surgimiento del método crítico. Bueno, podemos decir que el reinado de Numa Pompilio, así dice la leyenda, fue una era de paz y ocio. Básicamente los hombres se sentaban bajo su enredadera o bajo su higuera y nunca se escuchó el sonido de las armas o los gritos de guerra. Esta agradable ficción puede desecharse sin memoria. La actividad principal de la gente joven es pelear, o por lo menos en aquellos tiempos lo era, y estamos casi seguros que durante muchos años se intercambiaron suficientes golpes entre los feroces habitantes del cubil del lobo y sus envidiosos vecinos. Pero bueno, en el total del silencio de la historia, el reinado de Numa se mantiene en blanco, y será conveniente llenar ese vacío dando una explicación de la religión romana en sus características generales, de la siguiente forma. Podemos decir que los romanos eran una raza práctica y en sus relaciones con los dioses constantemente notamos su carácter duro y serio. Es decir, se tomaban en serio la religión. Eran contrarios a toda especulación elevada y abstracta. No les importaba el tipo de religión que conduce al hombre a olvidarse de sí mismo en una comunión mística con la deidad. Estaban profundamente convencidos de que los asuntos del hombre eran guiados y dirigidos por el poder divino. Esta ferviente fe se mantuvo firme hasta el momento de su caída. Pero los astutos granjeros, los diplomáticos estadistas y los ambiciosos guerreros que se criaron en el suelo de Lacio estaban entrenados para considerar las fuerzas sobrenaturales principalmente como medios para fomentar su propia ventaja mundana. En su ansiedad por apropiarse de toda partícula de la esencia divina para sus propios fines prácticos, se les condujo a una infinita multiplicación de los objetos de veneración, hasta que todo proceso de la naturaleza, todo incidente de la vida diaria, todo pensamiento, palabra y hecho, recibiera su contraparte oscura en el mundo espiritual. El significado de esta afirmación quedará claro con una sola ilustración. Justo antes de la conquista de Roma por parte de los galos, se escuchó una voz misteriosa a altas horas de la noche en el centro mismo de la ciudad, advirtiendo a la gente del próximo peligro. Nadie prestó atención en el momento, pero después de la partida de los galos se dedicó un altar a Aius Locotius, el dios de la voz de advertencia. No había límite a esta minuciosa especialización, es decir, todo tipo de influencia, buena o mala, tenía que ser reconocida y propiciada. De manera que había un dios de la siembra, o un dios de las cosechas, o un dios de la fermentación, o un dios de la plaga. Pareciera que cada tarea o cada proceso cotidiano tuviera su propio dios, es decir, su propia deidad. Así, la antigua religión latina era una verdadera imagen de la mente de Roma, con su belleza natural, su simplicidad innata y cierto toque de humor rústico y campesino. Conforme la nación crecía en estatura moral y se volvía consciente de su elevado destino, estos dioses rurales adoptaron una nueva dignidad que era totalmente suya.
Júpiter, por ejemplo, que se sentaba en el trono del Capitolio, observando los serios debates del Senado y las entusiastas rivalidades del foro. Aunque carecía de la magnificencia de su hermano en el Olimpo, poseía una majestad cívica sobria que era apropiada para el presidente divino de un pueblo que nació para gobernar al mundo. Ceres, la dadora del pan y la madre cariñosa de los pobres. Asimismo, era la legisladora y guardiana del orden social. Y Marte, que se regocija en el rugido de las batallas, la historia lo transforma en un espíritu encarnado del progreso, transportando el estandarte de la civilización a través de las legiones conquistadoras. También son muy interesantes las formas de veneración que ilustran el carácter romano en su lado más gentil y humano. Bajo esa superficie dura, bajo ese carácter duro y trabajador de los primeros romanos, también existía una vena de ternura y dulzura y un amor apasionado por el hogar. De modo que podemos decir que eran fervorosos hogareños. Estos se encuentran en su mejor expresión en la poesía de Virgilio y Cátulo. El fuego eterno de Vesta, otra deidad que sin duda tuvo su origen en una necesidad práctica simple, que era la necesidad del fuego, adquirió un profundo significado espiritual como el símbolo de la pureza doméstica, la fuente de la salud y la fuerza nacional. Lares y Penates, los espíritus del hogar, tenían una relación todavía más íntima con la vida familiar. Cuidaban a la madre romana mientras realizaba sus tareas diarias. Fomentaban el crecimiento de los hijos y compartían todas las alegrías y pesares del pequeño grupo que se sentaba a comer bajo su templo. Para completar este ligero boceto de la religión romana podemos hablar de los presagios. Las diversas señales con que los dioses daban a conocer su voluntad a los hombres y la ciencia del augurio se aplicaban para interpretar estos indicios. Todo acto de la vida humana estaba controlado por gran cantidad de seres invisibles, que daban a conocer su propósito de diversas formas. Mediante el vuelo y el canto de las aves, a través de mensajes en los relámpagos, con ciertas marcas ocultas en los órganos internos de animales sacrificados, y por la forma en que las gallinas sagradas tomaban su alimento. Interpretar estas señales correctamente era un asunto difícil, que requería de un largo entrenamiento y dones especiales. En consecuencia, surgió la ciencia del augurio, que fue elaborada por un conjunto de hombres que dedicaron su vida a este estudio y que formaron una corporación hermética, con honores y privilegios exclusivos. Además de lo anterior, los principales dioses de Roma tenían sus colegios de sacerdotes, que buscaban su favor en la forma apropiada a través de sacrificios y oraciones. Pero en el ejercicio de sus funciones religiosas, los sacerdotes y los augures se encontraban estrictamente excluidos de toda influencia sobre la vida política. De modo que ya podemos en este momento vislumbrar que los antiguos romanos tenían muy claro de que a pesar de ser tan religiosos, debían dejar la política y la religión en lados opuestos. Todo romano era sacerdote en lo que se refería a sus asuntos personales, y aunque podía buscar el consejo de un experto religioso en casos de dificultad, no tenía que someterse al dictado de su consejero espiritual. Por ejemplo, me explico. En esta época, el patriarca, el padre de familia, era la figura más importante del hogar. Bueno, no la más importante, sin embargo, era el jefe de hogar. Y este era considerado el sacerdote de su propio hogar, por cuanto él podía solicitar consejo de alguien más para resolver un asunto que requiriera cierto nivel de análisis o experticia o consejo. Pero la última palabra la tenía él.
Hablemos un poco de Tulio Hostilio. Tulio Hostilio, otro rey de Roma. El largo sueño del reinado de Numa termina al cabo de estos 40 años y el guerrero Tulio Hostilio, que es de verdadera ascendencia romana, sube al trono. Una asociación de incursiones en la frontera pronto produce una ruptura franca con la ciudad de Alba Longa o Alba. Y en la astuta estratagema de Tulio, con la que se las arregló para culpar de la ofensa a los albanos, podemos reconocer el inicio del arte de gobernar romano. Los ejércitos enemigos entraron en campaña y la batalla estaba a punto de empezar cuando se propuso que la disputa debía resolverse por la destreza de 3 guerreros romanos y 3 albanos. En este episodio hay algo muy curioso. Estos 3 guerreros romanos eran conocidos como los Horacios. Estos Horacios eran hermanos trillizos, hijos de Publio Horacio, y los 3 albanos eran conocidos como los Curiacios, los cuales también eran trillizos. Curiosamente, los 2 grupos de trillizos eran hijos de 2 mujeres albanas, una de las cuales estaba casada con el romano Horacio. Las 2 hermanas albanas eran hermanas entre sí, puesto que podemos decir que era una lucha entre trillizos primos. Y la otra estaba casada con el albano Curiosio. Y por una milagrosa coincidencia, todos nacieron el mismo día. Los 6 nacieron el mismo día. Bueno, resulta que el extraño conflicto terminó a favor de los romanos y de acuerdo con los términos del pacto, los derechos metropolitanos de Alba Longa, de la ciudad de Alba Longa, pasaron a Roma. En este singular combate mueren 2 de los Horacios y los 3 Curiacios estaban heridos. El superviviente de los Horacios consiguió matar 1 a 1 a los Curiacios, por lo que dio la victoria a su patria, Roma, y el dominio sobre la ciudad de Alba Longa. Bastante curioso, ¿verdad? Bueno, posteriormente, los ciudadanos de Alba Longa fueron transportados a Roma y asentados en el Monte Celio. Gracias a esta migración forzada, se duplicó la población de Roma. Es decir, Roma vence a la ciudad de Alba Longa y la población de Alba Longa tiene que trasladarse a la ciudad de Roma. La población de Roma, por supuesto que se duplica, ya que los albanos se establecen por orden de Roma en el Monte Celio. Tulio Hostilio, por supuesto, no hizo distinciones entre conquistadores y conquistados. A los nobles más importantes de Alba se les nombró senadores y los más valientes de sus guerreros engrosaron las filas de los caballeros. De esta forma, la sede del imperio se transfirió a Roma, y entre las grandes casas que más adelante se volvieron famosas en la historia, la más ilustre fue la casa albana de Julio. De la cual Cayo Julio César, mucho más adelante, sería su más digno descendiente y representante. Tulio proporcionó un nuevo hogar para el Senado que aumentó sus filas, la venerable Curia Hostilia, donde los padres albanos ahora se sentaban junto a los patriarcas de Roma. Hablemos un poco de Anco Marcio.
A Tulio le sucedió Anco Marcio, nieto de Numa, quien parecía que seguiría los pasos de su abuelo. Pero cuando los latinos, abusando de su temperamento pacífico, empezaron a saquear las granjas distantes de los romanos, demostró no ser Aragán. En esta ocasión que escuchamos por primera vez del Sagrado Colegio de Fetiales, quienes se encargaban de todas las ceremonias relacionadas con la declaración de guerra y la conclusión de la paz, eran los guardianes oficiales de la ley internacional. Con la debida práctica de estas formas religiosas se llamó a los latinos a rendir cuentas por la violencia del territorio romano. Declaró la guerra con solemnidad. Entonces uno de los fetiales tomó una lanza con punta de hierro o endurecida por fuego, la sumergió en sangre y dirigiéndose a la frontera hostil, en presencia de no menos de 3 testigos, anunció la decisión del rey y el senado y arrojó la lanza al otro lado de la frontera. Las guerras de Anco terminaron en una extensión del territorio romano en la margen izquierda del Tíber. Tengan muy presente que la ciudad de Roma nace sobre una curvatura muy específica del río Tíber, pero siempre en la margen derecha. Esta vez la ciudad se comienza a expandir hacia la margen izquierda del Tíber, de modo que ya tenemos una parte de la ciudad de Roma en la margen izquierda. Se destruyeron 3 ciudades en este distrito y su población se mudó a Roma, encontrando un lugar para vivir en el Aventino. Entonces los latinos concentraron todas sus fuerzas en Medulia, una poderosa ciudad cerca de la frontera sabina. Y después de una lucha obstinada, Anco tuvo la victoria una vez más y volvió a Roma con un vasto botín y muchos miles de prisioneros, a los que asentó en el valle del Mirto, entre Aventino y Palatino. Aún más importante fue la ocupación del Janículo, una colina de las afueras en la margen derecha del Tíber, la cual fue fortificada como puesto de avanzada contra Etruria, llamada así por sus habitantes los etruscos, y la conectó con la ciudad mediante un puente construido totalmente de madera, llamado Pons Sublicius. Mediante la fundación de Ostia, un puerto en la desembocadura del Tíber, que también fue obra de Anco, Roma asumió por primera vez el carácter de potencia marítima. Tarquino Prisco. Se describe a Tarquino Prisco como, o lo podemos describir como el hijo de un exiliado griego de Corinto que se asentó en Tarquinia, la principal ciudad de Etruria. Se casa con una dama de alta cuna etrusca y fue padre de 2 hijos. El más joven de ellos murió poco antes que su padre, y el mayor, cuyo nombre original era Lucomo, queda como único heredero de una vasta propiedad, una vasta hacienda. Al estar descontento con su posición en Tarquinia, migró a Roma con su familia, cambió su nombre a Lucio Tarquino, y al lograr la amistad de Anco, se le nombró tutor de sus 2 hijos mediante un decreto real. Después de la muerte de Anco, envió a los jóvenes príncipes a una expedición de cacería, o sea, a los hijos de Anco, y ejerciendo toda su influencia se las arregla para ser elegido en forma apropiada como rey legítimo de Roma, mientras los príncipes se encontraban ausentes. Con el fin de fortalecer su posición, añadió a 100 miembros nuevos escogidos entre sus partidarios, o sea, fortaleció su propio partido, al Senado, elevando así la cantidad a 300. El reinado del primer Tarquino fue largo y glorioso. Conquistó muchas de las ciudades del antiguo Lacio, derrota una gran coalición de sabinos, latinos y etruscos, y recibió los símbolos de soberanía que le fueron presentados
en señal de sometimiento por una delegación de los estados del sur de Etruria. Algunas señales externas que se adjudica Tarquino Prisco como símbolos de realeza fueron la corona de oro, la cadena de marfil, un cetro con cabeza de águila, una túnica púrpura trabajada con oro, un manto bordado púrpura y las 12 hachas, envueltas en atados de ramas que transportaban los líctores cuando el rey aparecía en público. Sin embargo, mucho más perdurables fueron las obras de embellecimiento que se iniciaron con este rey y continuaron sus sucesores. De estas obras, la más importante fue el maravilloso sistema de cloacas o canales subterráneos, conocidos como cloacae, un sistema de alcantarillado subterráneo recubierto con mampostería sólida. Fue diseñado para desaguar el distrito bajo entre las colinas de Quirino, Capitolino y Palatino, y la posterior instalación de una subestructura sólida para sostener los cimientos del gran templo de Júpiter en el Capitolino. Una obra de vasto trabajo, grandes dificultades, pero también mucha destreza e ingenio que se realizó en los últimos años del reinado de Tarquino. Para que nos podamos hacer una idea de la importancia de este progreso, para poner un ejemplo, solamente la ciudad de Londres hasta el siglo XVII pudo entrar a resolver la problemática del hedor por falta de un sistema de alcantarillado adecuado. Acá estamos hablando de que el rey Tarquino Prisco hacia el siglo VI antes de nuestra era logró resolver este asunto en Roma. Hablemos un poco de Servio Tulio. En medio de estos importantes planes, Tarquino fue asesinado por un estratagema de un grupo encabezado por los hijos de Anco. Pero los conspiradores no pudieron cosechar los frutos de su traición gracias a un hombre mucho más capaz que ellos. Este se llamaba Servio Tulio, uno de los favoritos de Tarquino, quien había crecido en el palacio del rey y se había casado con una de sus hijas. Poco después de su ascenso al trono, que debió a la influencia de los nuevos senadores creados por Tarquino, Tulio se preparó para llevar a cabo las reformas constitucionales que su suegro había planeado y ejecutado en parte hasta el momento de su muerte. Ya habían pasado casi 2 siglos desde la fundación de Roma, y durante este periodo se produjo un aumento continuo de la población del exterior, de las periferias, ya sea por acuerdo voluntario con propósitos de comerciar o mediante la migración impuesta en las ciudades conquistadas del Lacio. Algunos de los nuevos pobladores se inscribieron en la lista de los viejos burgueses, como sucedió en el caso de Alba Longa, pero una cantidad importante conservó la posición de extranjeros residentes, sin derecho a privilegios políticos como los primeros ciudadanos, aunque en muchos casos pudieron convertirse en personas adineradas y legar muchas propiedades a sus descendientes. Entonces podemos nosotros ver en este momento, a este punto, que la ciudadanía romana estaba limitada, con algunas excepciones, a un pequeño círculo interno, compuesto por quienes podían demostrar que sus ancestros se remontaban a los fundadores originales de Roma. Prácticamente tenías que demostrar que tenías ascendencia latina. Así que estaban divididos en 3 tribus: Ramnes, Titios y Luceres, hablando de los ciudadanos, y había una división adicional en 30 curias o salas, que juntas formaban la comitia curiata, o sea, el primitivo parlamento